Bueno, en continuidad con la última de las presentaciones, vamos a dar inicio a esta tercera mesa redonda. Vamos a presentaros a la mirada complementaria que hemos traído para esta conversación y que tengo aquí a mi vera, David Pastor Vico. Vico es comunicador, vamos a decirlo así, experto en comunicación, en la ética de la comunicación, en la transmisión de valores, pensador crítico. Vico está inmerso en una suerte de épica que proclama la necesidad de un cambio de paradigma filosófico. Aboga por colocar en el primer plano la ética basada en la confianza interpersonal, ¿no? La idea de la responsabilidad, de la concepción del animal humano, por utilizar también su terminología, como un todo en la sociedad. Es una figura, lo vais a ver enseguida, carismática, didáctica, divertida, provocadora. Lo contengo aquí, por eso lo tengo también a mi lado. Yo creo que es la mejor tradición filosófica. Desde el pensamiento crítico ayuda a que la sociedad avance. Verás, Vico, ayer terminamos la conferencia de Emilio Tuñón reconociendo una bonita paradoja, un término que está presente en la sala desde que María lo introdujo en la primera mesa redonda. Nos contaba el Museo de las Colecciones Reales de Madrid como una obra de una gran envergadura, 23 años de proyecto, muchos documentos técnicos, la labor colectiva de 2.000 personas implicadas en el trabajo, un muro de contención de 30 metros, que era un auténtico desafío constructivo, y al mismo tiempo proyectaba una imagen de un arqueólogo en una esquina cuidando con esmero con su pincel, barriéndole el polvo a una pieza que había rescatado, ¿no? Se dice de ti una paradoja parecida, eres un filósofo llena estadios, ¿no? Es la mejor tradición también de la paradoja filosófica. David Pastor Vico es autor de 2 libros, yo creo, de lectura muy recomendables, sobre todo, diría, entre estudiantes, o en esta eterna condición de estudiantes que casi todos tenemos, ¿no? Filosofía para desconfiados y Ética, es el último, de 2023, Ética para desconfiados. En Ariel, tenéis los 2 disponibles en Ariel. Y Vico tiene una intensa actividad divulgativa en medios diversos. Es por eso, Vico, que todos los presentes en la mesa, mira cómo te miran desconfiados, te temen, están temerosos de tu ímpetu, como tú dices, tabernario. A ver entre todos si somos capaces de contenerte o de hacer como un debate igualado. Tú nos has escuchado a nosotros contar los proyectos y nosotros te hemos venido escuchando desde hace mucho tiempo, así que más o menos vamos empate, ¿no? Estamos como en las dosis justas. Vico, dice José Antonio Marina en el prólogo de Ética para desconfiados que la gran creación de la inteligencia humana es la ética, ¿no? Como relación social necesaria. En algún lugar del catálogo de nuestro texto para la Bienal, un catálogo que también por contingencias diversas no ha podido estar todavía aquí presente, que los proyectos en estos 5 horizontes, los proyectos de la Bienal, seguramente señalan algo que tú habrás visto conjugar muchas veces y en los 2 sentidos, que no hay estética sin ética. Y creemos también nosotros que en su implicación y su compromiso, desde la responsabilidad de nuestra disciplina, todos estos proyectos, y yo creo que se demuestra con estos 4, trascienden más allá de la materia y lo demuestran ese aforismo en el otro sentido. No hay ética sin estética. Bueno, como experto en ética, me gustaría que quizás empezases tú con una reflexión sobre eso. Pues pásame el micrófono y la liamos. Bueno, pues muchísimas gracias por el atrevimiento a invitarme a esta casa. Espero que no sea la última vez, prometo no llevarme nada, no voy a comerme a nadie, porque para eso teníamos las tortas de Inés Rosales, que me he comido 2 y ya estoy suficientemente satisfecho, así que nada, que nadie se asuste y bueno, vamos a entrar un poco al turrón del asunto. ¿Verdad? Tengo muchas cosas en la cabeza, voy a intentar ser lo más escueto posible, porque me han prometido una buena comida, entonces voy a ser lo más escueto posible. No creo que tarde más de 3 horas en mi exposición, así que vamos a ir rápido.
Cuando hablamos de ética, me viene a la cabeza algo que dijo hace nada, unos pocos días, mi amigo Eduardo Infante. Eduardo Infante es el autor de Filosofía en la calle, Editorial Ariel, o de No me tapes el sol, o Aquiles en TikTok, unos libros de divulgación filosófica muy interesantes. Y dijo Eduardo en una entrevista muy acertadamente que el mayor invento de los griegos fue la polis. Fue la ciudad, ¿no? El concepto de ciudad, no la construcción de la ciudad, sino el concepto de la polis, ¿no? Entender que el ser humano es un animal político, ahí tenemos ya a Aristóteles que empieza a hablarnos de esto, que es un animal que vive par y por la polis, o sea, está dentro de la polis, y que cualquier cosa que sea salir de la ciudad le aterroriza. De hecho, ustedes sabrán que a Sócrates no solo le invitan a tomarse la cicuta, porque era un pervertidor de jóvenes, ¿no? Sino que además le dicen, aquí la puerta de la cárcel queda abierta. Si te quieres largar, toma la puerta y lárgate. Eso se lo ofrecen a Sócrates el mismo día en el que se toma la cicuta, la misma noche. Y sin embargo, Sócrates, después los filósofos nos hemos puesto muy espléndidos, ¿de acuerdo? Y decimos, no, es la asunción de la justicia, no, que va. Sócrates no se va porque sabe que si se va no es nadie. O sea, Sócrates es Sócrates porque es Sócrates de Atenas. Si Sócrates se larga por la puerta, se convierte en un desprotegido de la ciudad, se convierte en un outsider, por utilizar terminología anglosajona que queda muy culto de vez en cuando, ¿sabes? Y si este tío se va de la ciudad, ya no es nadie. Aparte de que toda la obra que ha hecho queda traicionada, ¿no? Todo el trabajo que ha hecho, pero en el fondo él se debe a la ciudad. Permitidme que haga una regresión breve sobre el concepto de ciudad y sobre el concepto de casa. Permíteme que haga una regresión muy breve, porque creo que es interesante para que encontremos un marco de referencia de esto de la ética y después os explico qué coño es la ética, porque la mitad de los que están aquí confunden ética con moral. Ah, ética es lo de que está bien, ¿no? No tiene nada que ver con eso, ética no tiene que ver con eso por ahora. Hace 8.500 años se construye, dicen los que saben, por lo menos así lo dice National Geographic, se construye la primera ciudad. La primera ciudad aparece en Turquía. Se llama Huyuk, ¿no? Es una ciudad que para unos 8.000 habitantes aproximadamente, ustedes sabrán más de eso que yo, y si os lo estoy descubriendo yo, tenemos un problema en las facultades de arquitectura. Aparece la ciudad de Huyuk. Esta ciudad son 8.000 personas las que se estima que viven, entendiendo que a lo mejor es de 4, 5 a 6 habitantes por casa. Son casas pequeñitas de un par de habitaciones, que tiene una particularidad que me parece muy entretenida, que no se entra por la puerta, o sea que la puerta no está en la pared, la puerta está en el techo. Supongo que habréis visto esto, a mí me llama mucho la atención. De hecho, cuando se hacen las reconstrucciones de esta ciudad, pues todas las puertas están en los techos y las casas todas miden lo mismo. Ya seas albañil, ya seas alfarero, ya seas cortijero, lo que tú quieras ser, ¿no? Tiktokero, las casas miden todo lo mismo. Solo hay una casa mucho más grande, que mide el doble o el triple de lo que vienen a medir de planta estas casas, que es el espacio de reunión. Es el espacio de reunión, es el espacio político. Las demás miden todo lo mismo, pero tiene una particularidad, que los techos no solo son practicables porque se entra por los techos, que es una medida defensiva muy inteligente. Los ladrones no suelen entrar por las ventanas y por las puertas, mientras que por el techo solo entra el lobo feroz cuando se quiere comer a los cerditos. Y ya sabemos que con poner una olla de agua hirviendo debajo de la chimenea tenemos solucionado el problema, ¿no? Entonces esto da un espacio de juego muy grande, o sea, es el espacio de socialización de esta ciudad, son sus techos. Y las paredes de sus casas sin ventanas son los muros que protegen a esta sociedad, a este mundo primitivo. Si nos fijamos en las casas, por ejemplo, de los indios Yanomami, nos daremos cuenta que solo hay una casa. Los Yanomami solo viven en una casa. Supongo que esto lo habréis visto también. Y si no, habría que abrir una nueva línea de antropología arquitectónica y que viéramos las casas del mundo. Solo tienen una casa, pero una casa, como dicen los mexicanos, un chingo de grande. Muy grande. Una jarta de grande, dicho en andaluz. Las casas son enormes, pero están todas alrededor de un patio central. Esto ya no suena más. Todas las casas alrededor de un patio central, pero un patio gigante, porque estas casas albergan a grupos que pueden ir hasta los 600 individuos. O sea, imagínense estas casas, habréis visto algunas imágenes muy bonitas del helicóptero que va por arriba, ¿no? Y se ven que son como unos grandes donuts donde están toda la gente vive alrededor y en el centro lo tienen limpio y en el centro lo que hacen son ceremonias, etcétera, etcétera. De hecho, es muy interesante que se hagan ceremonias. Hace poco, en un estudio de la Universidad Complutense de Madrid, nos explicaba, viendo cómo vivían los Yanomami, que estos seres afortunados solo tienen que trabajar 3 horas al día para subsistir.
3 horas al día. Ya quisiéramos, incluso los funcionarios de la Junta de Andalucía, trabajar 3 horas al día. O sea, 3 horas... Voy a callarme porque me tienen que pagar, ¿sabes? Entonces, no haré más chistes sobre esto. Pero ellos trabajan 3 horas al día y el resto del día, que son días igual de largos que los nuestros, los utilizan para socializar en ese espacio gigante que tiene. En ese espacio gigante que tiene. Sí, y uno dice, bueno, pues que es propio del clima, ahí es un calor tropical. Sí, pero si vemos las casas de los vikingos, ya que se pusieron de moda en las películas de vikingos, veremos que todos tienen una casa más o menos cutrecita, menos una, que es la grande, la casa grande. Y en esa casa grande es donde sucede todo. Las otras se va a dormir y a hacer lo otro. Pero en la casa grande es donde sucede la vida. Constantemente vamos viendo ejemplos de la historia hasta que son los griegos, son los amigos de Aristóteles, lo que nos dicen es que ese es el sentido del ser humano. Esa es la necesidad del ser humano. ¿Cómo funcionan estas casas y cómo funcionan estas ciudades y por qué se sostienen estas ciudades? Que me parece ya lo más interesante y ahora voy empezando a daros pedradas todos uno a uno. Lo más interesante del funcionamiento de estos espacios colectivos, que ahora todo el mundo dice, este es un comunista encubierto que ha venido aquí a darnos. No tiene nada que ver con eso, ¿eh? El que piense eso, bueno, pues nos vemos en la calle, peso 140 kilos, mido 2 metros. El sentido de este tipo de vida tribal, porque una polis griega no deja de ser más que una tribu sobrehormonada o un clan sobrehormonado. Por eso hablan de ciudades-estado independientes. No están hablando de la gran Hélade, sino de ciudades-estado independientes. Aristóteles y Platón se refieren a estas ciudades que son autónomas por sí mismas y que además se llevan a matar con los otros, ¿no? Y se meten en un montón de guerras y después tienen que llegar Jerjes y estos otros para que se puedan unir. Si no, estarían todavía dándose de bofetones. O sea, yo tengo un sentimiento de pertenencia muy fuerte, de regambre muy fuerte. Lo que descubrió Aristóteles es que si esto es posible, es gracias al modo de relación de los animales humanos. Y ese modo de relación es la ética. A ver, no hay ética buena ni hay ética mala. No hay personas muy éticas y personas poco éticas. Esto es una deformación de nuestro lenguaje y es una mala comunicación de la filosofía a la cotidianidad. Cuando ustedes ven a alguien que se porta mal en el trabajo, dicen, no tiene una buena ética profesional. Esto es mentira. O sea, ese término está mal empleado. La ética, entiéndanlo como la palabra raíz del ethos, de la costumbre. La ética es el modo de relación de los animales humanos. Ese modo de relación después está vertebrado de manera vertical por las morales en plural. Las morales son todas las construcciones culturales que desarrollamos los seres humanos para gestionarnos y sobre todo eliminar la incertidumbre. O sea, la incertidumbre sobre el otro. Ustedes estáis aquí, me decía la compañera, ¿cómo te llamas? Nazaret, tú me decías, estamos todos cagados de miedo contigo. Eso es porque hay una incertidumbre. ¿Qué va a ser Vico? ¿Va a argumentar o nos va a arrancar la cabeza a bocado? Hay una incertidumbre y por eso se genera el miedo. Sin embargo, tú tienes que saber que yo pertenezco a un sistema moral en el cual está feo arrancaros la cabeza en público. De tal manera que yo no voy a hacer eso. Las morales eliminan la incertidumbre, ¿de acuerdo? Toda moral se construye para eliminar la incertidumbre sobre qué va a hacer el otro o los otros. Sin embargo, y aquí ya me voy acercando al tema para el que estamos, sin embargo, tiene que haber algo por debajo. Tiene que haber algo sustantivo y sustancioso que permita esa cohesión, que permita esa relación ética entre nosotros. Tiene que haber algo. Adela Cortina, en un libro del año 2019 que se llama ¿Para qué sirve realmente la ética?, pone el dedo en la llaga y explica que es la confianza, el valor fundamental de cualquier construcción ética, o sea, de cualquier moral. ¿Qué es la confianza? Y ahora se entiende el por qué he empezado hablando de la ciudad de Huyuk y por qué he nombrado a los Yanomami o por qué nombro a los vikingos o por qué nombro a las polis griegas. ¿Qué es la confianza? Pues la confianza no es una emoción, para empezar, no es una emoción. La confianza es una acción que puede ser pasiva o activa, o sea, una acción que nosotros hacemos sin darnos cuenta o una acción que nosotros nos proponemos confiar en alguien determinado. Pero en nuestra vida como seres humanos necesitamos que esa confianza pasiva esté constantemente encima de la mesa. Os lo pongo fácil. Hemos salido hace un momento a tomarnos un café y todos habéis confiado de manera pasiva de que era café y no mata ratas o laxantes. Porque si hubiese habido alguna duda de que ese café va a ser laxante, no se lo toma nadie. Habría sido divertido. Pero no se lo toma nadie.
hemos actuado de manera confiada en nuestro código moral de que esas tortas de Inés Rosales tan buenas son buenas tortas, y el que ha ido de pijo se ha comido un sándwich de pepino y tomate que no vale nada, y yo me he comido las tortas de Inés Rosales. Pero es un código moral. En ese código moral se elimina la incertidumbre. Sabemos que lo que nos van a poner no nos va a envenenar. Cuando llevamos a los niños a la escuela, entendemos que van a cuidar bien de nuestros hijos, confiamos en el profesor. Cuando le pido a un arquitecto que me haga una casa, confío en que va a hacer una casa que me sirva a mí y no a sus propósitos egocéntricos de salir después y ganar premios, ¿no? Pero bueno, eso es otra cosa y podríamos hablar de Calatrava en otro momento, ¿no? Ahora que se ha puesto de moda con esto de Atenas, que ha tenido un problemita el señor. La realidad es que la ética necesita de la confianza. ¿Y cómo se llega a la confianza? Bueno, os lo defino, os voy a definir la confianza. Tomen a nota, alumnos, esto cae en el examen. Confiar es saber que el otro o los otros van a hacer aquello que esperamos, aquello que sabemos que van a hacer. O sea, esperar que el otro haga lo que tú sabes que va a hacer. ¿Y cómo sabes que lo va a hacer? Porque está dentro de la construcción moral, de la polis. Ya lo vamos aterrizando. La única posibilidad de una convivencia sana entre los seres humanos es saber que todos vamos a hacer aquello que se espera que hagamos. O sea, que confiemos en que todos asumamos las reglas morales bajo las que hemos nacido. ¿Esas reglas morales pueden cambiar? Claro que pueden cambiar. Y de hecho cambian. En 1878, si no me falla la memoria, metieron preso a Oscar Wilde en el penal de Reading. Y lo metieron preso, según dice la sentencia, por una acción inmoral. Pues porque era abiertamente homosexual y mantenía relaciones homosexuales con otros hombres. Y lo metieron en la cárcel, 2 años de trabajo forzoso en el penal de Reading. ¿Ha cambiado la situación? Muchísimo, muchísimo. Y eso demuestra que las morales cambian y que están en constante transformación. Muchas veces hay cambios morales tan sutiles que no nos damos cuenta. Y hay otras veces, como estamos ahora mismo en el devenir del tiempo, que los cambios morales parece que se aturullan uno encima de otro, pero no se preocupen, estos se acomodan solos. Aquellos intentos de cambios morales que no funcionen se caerán, se pudrirán y, como decía el gran Harry Callahan, se irán en la lluvia como un mojón de perro seco, ¿no? Harry el sucio, para el que tenga el gusto de ver buen cine. La realidad entonces es que necesitamos confiar en los demás para poder vivir sin miedo. ¿Y cómo confiamos en los demás? Solo una de las propuestas que ha habido da una pequeña ventana. He estado viendo atentamente los 4. Uf, qué miedo, ¿no? ¿Seré yo maestro? Pues es la construcción donde había espacios comunes. Es la construcción donde había espacios comunes. Que dijiste, aquí pueden jugar los niños. Ahí no van a jugar los niños. Esto lo digo yo, te falta tener más niños. Yo tengo 2 niñas, ahí no jugaré en mis hijas se irán a la calle. Porque a mayor día vas a joder los azulejos, que están muy bonitos, hazme el favor de salir a la calle. Pero por lo menos dan la opción de que los viejos senectos y provectos se sienten en esos banquitos de azulejos. Para que los bancos deberían de estar uno enfrente del otro. Porque a la gente le gusta hablar mirándose a la cara y no así girando el cuello. Eso es para París. Cuando uno va a París se sienta allí en una cafetería y ve a la gente pasando. Pero en la realidad lo que nos gusta es estar enfrentado el uno al otro. El conocimiento del otro es lo que nos permite confiar en el otro. Ahora mismo, y ahora voy a poner ejemplos reales de grandes errores arquitectónicos, que nadie se asuste, que no voy a poneros de ejemplo porque no lo soy. Parte de mi trabajo la hago en México, gran parte de mi trabajo. Llevo 10 años viviendo en la Ciudad de México, conozco el país de punta a punta, un país 4 veces más grande que España, y ha habido algunas de las negligencias arquitectónicas más grandes que he visto en mi vida y que incluso cuando se hizo ya había expertos de la Universidad Nacional Autónoma de México, arquitectos que dijeron, por Dios, no hagan esta mierda. Y salieron pidiendo, por favor, que no lo hicieran. Busquen, porque esto está muy bien para los que tengan que hacer un proyecto de fin de grado, las casas, el modelo de vivienda de Infonavit en México. Esto es interesante, que lo analicen, es muy, muy interesante. El gran problema de México es económico. El gran problema de México es que el 60% de la población vive por debajo de los umbrales de la pobreza. Así que idearon una construcción de cajas de zapatos. Allí no tienen problemas de espacio. Si ustedes han estado en México, las construcciones son horizontales, no son verticales. Entonces hicieron grandes cajas, grandes superficies con muchas cajitas de zapatos. Muchas cajitas
Son casas que no superan los 45 metros cuadrados, tienen 2 habitaciones, una sala, un salón con cocina y un pequeño baño. Y los profesores de la UNAM, que estaban supervisando ese tipo de viviendas, les explicaron: miren ustedes, en México, si hay algo que sabemos hacer muy bien, aparte de torturar a los extranjeros con enormes diarreas, es tener hijos. Somos expertos en tener hijos. Mexicanos es una de las mejores razas para tener hijos del mundo. Muchos hijos, y muy rápido, y muy jóvenes. En estas casas de 45 metros cuadrados inhiben la posibilidad de darle una vida digna a esos hijos. Y la inhiben por completo. Y entonces pidieron a todos los que hicieran los desarrollos de Infonavit que tuvieran grandes superficies de juego. Dijeron: de tantas viviendas tiene que haber destinado tantos metros cuadrados para que haya superficies de juego. Si no hacéis esto, vais a convertir todas estas viviendas en guetos. ¿Por qué se van a convertir en guetos? Porque la gente va a entrar soltera, recién casados, muy eufóricos a meterse dentro. Van a ser tan eufóricos que van a tener hijos y ya no van a caber. Y como no van a tener sitio donde jugar, se van a tener que ir. Y van a abandonar estas viviendas porque eran muy baratas y muy fáciles de meterte. Y de tal manera que cuando se vayan, los que van a entrar son los oportunistas. Y los oportunistas van a hacer con esto lo que les dé la gana. Efectivamente, los cinturones de viviendas de Infonavit de México, que están alrededor de las grandes ciudades, es el núcleo de la delincuencia y el narcotráfico de México. Y la gente ha tenido que irse porque tienen muchos hijos. O sea, son grandes fracasos arquitectónicos que redundan en una cosa fundamental: la socialización, la posibilidad de conocimiento mutuo. Ninguna construcción, ninguna ciudad, ningún ejemplo que podamos parir, por más hermoso que sea, pintoresco o enraizado, ninguno va a funcionar si no tomamos la raíz del ser humano como ser humano. El hombre es un animal político y necesitamos conocer a nuestros vecinos. Necesitamos que nuestros hijos jueguen con los hijos de los vecinos. Porque si no, lo que vamos a tener es lo que ya tenemos. Y permítanme, no me enrollo más, no quiero que sea un monólogo. Pero esta va a ser por lo menos igual de larga, 1 minuto más que cualquiera de las ponencias que ha habido. ¿Cuáles son los problemas que hoy tenemos? Me van a perdonar, a mí me encanta provocar. Pero vamos a jugar a eso. Vamos a hacer un juego que a mí me encanta. Levanten la mano, por favor, los que tengan hijos o hijas o hijes. Levanten la mano, por favor. Aquí follamos poco, ¿eh? Bueno, vale, suficiente. Levanten la mano los que conozcan los nombres completos de los que han levantado la mano, ¿eh? De los que han levantado la mano. Ay, pero es que también hay gente joven detrás. Claro, ustedes no tendrán hijos hasta dentro de 40 años, serán in vitro y no podrán ni agacharse a cogerlos en brazos, porque no tendrán fuerza para eso. A ver, voy a dividir la pregunta en 2, ¿de acuerdo? Dedicado a los que son padres, pero también a los que querrán ser padres o no alguna vez en su vida. Levanten la mano, padres, los que conozcan los nombres completos. O sea, yo me llamo David Pastor Vico. Muchos me llamaban Ete o Gordo. Los padres de mis vecinos me decían el gordo, el cabeza, el Ete, el que tú quieras. Pero todos sabían cómo me llamaba. Después me llamaban como le salía de los huevos, pero todos sabían cómo me llamaban. Quiero que levanten la mano todos los que, teniendo hijos, conocen el nombre completo de los hijos de los vecinos, los que tienen la misma edad que vosotros. Y espérense, y a los jóvenes, levanten la mano los que conozcan el nombre completo de los vecinos que tienen su edad. Levanten la mano, por favor. ¿Se dan cuenta? Pero fíjense lo que acaba de pasar. ¿No se dan cuenta? Esto es una mierda. Esto es un término latino, filosófico, muy avanzado. Esto es una mierda. Porque ahora voy a darle la vuelta a la pregunta y es cuando todos nos aterrorizamos y salimos corriendo despavoridamente, ¿de acuerdo? A ver, todos los que tengan más de 40 años, aunque crean que tienen un espíritu joven, por favor. No hace falta que levanten la mano, digan sí o no. ¿Recuerdan el nombre de los niños con los que jugaban cuando ustedes eran chicos, sí o no? ¿Eran sus vecinos, sí o no? Entonces, ¿qué coño ha pasado? ¿Qué ha pasado? Si ustedes son padres y no saben cómo se llaman los niños vecinos que tienen la misma edad que sus hijos, significa que sus hijos jamás jugaron con ellos. No han socializado, no han jugado. Sus hijos no han jugado en la calle. Sus hijos no han jugado en la calle con los hijos de los vecinos. Pero si todos estos jóvenes que hay ahí, como 700 jóvenes para nivel estadístico de la Junta de Andalucía, que estará grabando esto y es importante dar esta cifra, de estos 700 jóvenes que hay ahí detrás,
Ha levantado la mano 2. Ellos no conocen el nombre de los vecinos que tienen su edad. Significa que ellos no han jugado tampoco con ellos en la calle. ¿Qué cojones ha pasado? ¿Cómo es posible que reivindiquemos la polis si los que tenemos cierta edad nos acordamos del nombre de los niños con los que jugábamos cuando éramos chicos? Y no solo eso, ahora se pone muy interesante. Sabemos sus nombres, sabemos los nombres de sus padres, sabemos a qué se dedicaban sus padres laboralmente. Entrábamos en sus casas y hasta su madre nos daba de merendar alguna vez si poníamos cara de hambre, que éramos expertos en poner cara de hambre. Y no me digan que no. Esta era nuestra realidad. Esta era nuestra realidad. Y ahora de repente, año 2024, todos los jóvenes y jóvenes, no sé cómo es el inclusivo de jóvenes, que están allí detrás, resulta que no conocen el nombre de los hijos de sus vecinos, porque no han jugado con ellos, no conocen sus casas. La única realidad que ellos conocen son las 4 paredes de su propia vivienda. No tienen, y van a ser arquitectos, Y van a ser arquitectos, y cada vivienda estaba moldeado según la gente que estaba dentro, porque las viviendas eran todas, perdónenme, hace los años 70 era una porquería, menos si eras rico y vivías en Los Remedios. Pero si vivías en San Diego, Pino Montano, o fuera de España, en Sevilla Este, ¿sabes? Pues no había, ¿sabes? Las viviendas eran lo que había, pero cada familia la adaptaba a su modo de vida. Y había viviendas donde en una habitación había 3 literas. Y había viviendas donde había perros, y había viviendas donde había una abuela viviendo que dormía en el salón. Y cada uno iba haciéndose como podía a las necesidades de esa situación. Y eso, permítanme, vuelvo otra vez a citar a otro filósofo, José Carlos Ruiz nos explica que cuando hablamos de pensamiento crítico y hablamos de sociedades modernas y hablamos de sociedades que pueden crecer, hablamos de sociedades que tienen capacidad de elección racional, hablamos de sociedades que tienen un criterio autónomo. Autónomo no significa que tú te lo guisas y tú te lo comes, como Juan Palomo, no. Autónomo, autonomos, es una palabra griega que es que te autodiriges, que te puedes dirigir a ti mismo gracias a tener una capacidad de pensamiento crítico suficiente como para tener buenas elecciones. Buenas elecciones, amigos que estáis estudiando en la carrera. Buenas elecciones, para eso es el conocimiento autónomo. La única forma de adquirir el pensamiento crítico, ¿cuál es? Pues el pensamiento crítico, según José Carlos Ruiz, es no solo juzgar el mundo a través de tu propia razón y tu contexto, sino ser capaz de poner en juego tu interpretación del mundo y la interpretación del mundo de los otros, entendiendo sus contextos. O sea, esos otros, en el ámbito más cercano de nuestra posibilidad humana, son nuestros vecinos. La única forma de desarrollar un pensamiento crítico y, por tanto, convertirnos en adultos autónomos, o sea, que podemos autodirigirnos nosotros, es conocer a los vecinos, es convivir con los vecinos. Es que nuestros hijos conozcan las realidades de las otras casas, de los otros miembros de la polis. Es la única forma para que después no nos dejemos llevar, y ya corto el rollo, no nos dejemos llevar por el mundo de las emociones, que es donde estamos ahora jugando. Cuando la razón carece de posibilidad de desarrollo, lo que sigue reinando son las emociones. Y si se fijan ustedes, cualquier campaña electoral, cualquier producto que te quieran vender, cualquier paquete vacacional, todo donde tú tengas participación ya no se vende desde la razón, se vende desde la emoción y desde alguien dijo, para vivir la experiencia. Perdónenme, yo me cago en esto de vivir la experiencia. Yo prefiero que me expliquen y que me argumenten y que me convenzan con argumentos sólidos de qué es lo mejor para mí o para mi familia o para mi ciudad. Pero no que me intenten descubrir una experiencia, porque la experiencia no es más que una sensación, que una emoción. Y la emoción, por si la gente no lo sabe, viene del latín. La palabra emoción es sacarte de un sitio y llevarte a otro, nada más. Sacarte de un sitio y llevarte a otro. No que tú des el paso de un sitio a otro. Ese es el exitus. La palabra exitus, que está tan en boda para todos nosotros, es salir de un estado para entrar en otro estado. Eso es el éxito. Es una palabra latina y que deriva después en palabras como exit, salida, o también la encontramos en cualquier sitio. Eso es el éxito, pero el éxito es una cuestión de trabajo o de muerte. Cuando te mueres es el tránsito de la vida a la muerte, el éxito. No, la emoción es simplemente hacerte saltar como un resorte, contarte un chiste, ponerte triste. Nos movemos por emociones porque la razón ha desaparecido. Y la razón está desapareciendo, decía José Antonio Marina, un artículo que se publicó hace 3 días, que estamos viviendo ahora mismo lo que para los
existencialistas era la muerte del hombre, para los, no sé cómo nos llamarán el día de mañana, yo creo que nos llamarán idiotas, ¿vale? Pero para nosotros, oye, que idiota es una palabra muy importante, ¿eh? Idiota es un término griego que significa todo aquel que solo se preocupa de sus asuntos y no comparte de los asuntos públicos. Es un término griego, idiotés, que es muy importante, ¿eh? O sea, no se crean ustedes que es un insulto. Ese es el idiota. El idiota es aquel que solo se preocupa de sus asuntos, o sea, que vive encerrado bajo 4 paredes, que lo único que quiere es un televisor más grande y que el mundo le importa un pito y que su hijo no juegue con los vecinos es mejor porque los vecinos son idiotas menos él, que es el más inteligente del mundo. Y entonces, como tiene que demostrar que no solo es inteligente, sino que tiene mucho dinero, se lleva a su hijo a una escuela privada que está muy lejos, no comparte los espacios. Ese es el idiota. Una definición perfecta del momento que estamos viviendo. Pues dice José Antonio Marina, que no se me olvida, que igual que los existencialistas franceses nos hablaban de la muerte del hombre, posiblemente tendremos que hablar de la muerte de la ética. Y hablar de la muerte de la ética es un panorama de guerra, perdónenme. Cuando hablamos de confianza interpersonal como el valor, la confianza es el valor fundamental de la construcción ética del mundo, de las sociedades, la confianza que se basa en el conocimiento de los demás, en la posibilidad de conocernos. Cuando hablamos de confianza interpersonal hay una escala, que es la escala del índice de confianza interpersonal y se mide. Desde el año 68 en Estados Unidos se mide. En España ahora mismo estamos rondando el 30% de confianza interpersonal, o sea, solo el 30% de los españoles confía en los demás. En México es entre el 10 y el 14. Solo el 10% de la población confía en los demás, o sea, el 90% no confía en los demás. Pero es que si nos vamos a Brasil es el 5%. Solo el 5% de la población confía en los demás, el 95% no confía en los demás. ¿Y eso sabes qué significa? Que los sociólogos nos explican, algo bueno tienen de vez en cuando los sociólogos, que por debajo del 5%, pues, si hay algún sociólogo no se preocupe, nos enfrentamos fuera. Por debajo del 5% hablamos de confianza interpersonal nula o inexistente, y eso es lo que significa, es que estamos en un estado de guerra. Cuando hablamos de un mundo, como dice José Antonio Marina, donde posiblemente tengamos que proclamar la muerte de la ética, esto tiene un problema. Si la confianza es saber que el otro hará lo que se espera que haga, es un contrato tácito, por utilizar terminología de Rousseau, es un contrato. Si yo confío en ustedes y ustedes confían en mí, yo tengo una responsabilidad para con ustedes. La palabra responsabilidad es responder a. Yo respondo a la confianza que se ha vertido en mí. Los comisarios de esta jornada dijeron, vamos a invitar a Vico. Se armaron de valor y me invitaron. Con lo que ellos confiaron en que yo hiciera esto que estoy haciendo ahora mismo. O sea, poneros en jaque un poco y haceros pensar. Una sociedad donde se rompe la ética es una sociedad donde se rompe la confianza y también la responsabilidad. ¿Y eso qué significa? Que entonces volvemos a los términos de Hobbes. El hombre es un lobo para el hombre. Se rompe la sociedad, se rompe la polis. Yo creo, y ahora os lo traslado a ustedes, porque no sé cómo narices vais a poder hacerlo, yo os doy un marco teórico, que a lo mejor convergéis en él o estáis de acuerdo en alguna cosa o no, pero creo que una de las grandes apuestas del mundo de la arquitectura es volver a recuperar el sentido de la polis, no en grandes ciudades, no, porque entonces me dirían, Vico, es que esos son los urbanistas y nosotros somos arquitectos. Entonces le echamos la pelota a otros, no. En viviendas, en espacios, bueno, en el ayuntamiento había unos espacios preciosos, vi esa foto del ayuntamiento donde estaban los niños, donde estaban los espacios que sean espacios comunes, volver a rescatar esos espacios comunes. ¿Cómo hacemos o cómo vamos a pensar el futuro de la arquitectura para rescatar ese valor humano necesario que es la convivencia con los demás? Este era el rollo que os quería contar, poco más. Gracias. Gracias, Vico. Bueno, verás, Vico, pues quédate tranquilo porque has empatado con cualquiera de las ponencias. O sea, que la Junta de Andalucía ya sabes que entonces te paga, no hay problema. Verás, yo creo que en realidad, Vico, el Parlamento que tú haces lo compartimos todos hasta casi el 100%. Solo hay un momento en el que creo que quizá limitas tu visión en una lectura superficial del sentido público de la arquitectura, a la que ahora vuelvo al final y seguramente se sumarán ellos, que cada uno se defienda por alusiones. Hay un índice, igual que este de confianza interpersonal,
tan difícil de medir como ese, que se llama el índice de habitabilidad planetaria, ¿no? Los científicos dicen que el planeta habitable ideal es el 1. Claro, lo hacen midiéndolo respecto al único planeta ideal habitable que conocen, que es el nuestro. Pero no nos dan el 1 a nosotros. Ahora va por el 0,96. Podemos pensarlo en dos sentidos. La arquitectura completa el 0,04 que nos falta, porque hace más habitable el planeta. El problema de la arquitectura vendrá cuando la arquitectura contribuya a que ese número merme y baje a 0,95. En eso estamos y gran parte de la conciencia medioambiental de estos proyectos lo demuestra. Hablas de emoción y yo creo que hay un término reverberante con el de emoción muy afín, que es el de conmoción, porque la emoción implica un movimiento, la conmoción supone que en este viaje que es el mundo, partimos de un sitio, viajamos, hacemos un periplo, nos formamos, nos educamos, sabemos cosas, nos interrelacionamos y volvemos al mismo punto en el que estábamos. Eso es la conmoción, un viaje personal para volver al mismo sitio. Y la arquitectura en parte, y algo de eso tiene esta categoría, el enraizamiento de la arquitectura, consiste en quedarse, ¿no? En permanecer y hacer que el sitio en el que permanecemos se haga mejor a través de la arquitectura. Porque la polis se basa en una idea fundamental de equilibrio, de un equilibrio que se soporta desde un marco físico. Ese marco físico permite que estos códigos morales de los que tú hablas, Vico, acontezcan. Pero el marco físico depende de la buena proporción, del equilibrio, de la conciencia de un territorio. La poli griega se funda sobre un principio. Crezcamos todos juntos, pero hasta un momento en el que la ciudad alcance una dimensión tal que sea ingobernable. ¿En qué consiste que una ciudad no sea gobernable? Que los ciudadanos dejan de conocer a quienes la rigen. Crecen porque necesitan defenderse todos juntos en un proyecto colectivo. Esa es la base, ese es el equilibrio de la poli. Nosotros, todos, yo creo que gran parte de los proyectos premiados contribuyen a seguir aquilatando el marco físico donde todas estas relaciones personales acontecen. Lo que yo creo que es una lectura superficial, un punto limitada, Vico, es decir que solo en un patio en el que aparece retratado un niño en una fotografía es una contribución positiva a ese marco físico, porque ahora se defenderán ellos con su micro, ¿no? Y bueno, Juan Miguel tiene hasta un palo, ¿no? Pero en realidad tú luego te has venido a menos. Vico, has dicho que el proyecto de Nacho dignifica la labor pública de un ayuntamiento, desde el espacio en el que el ciudadano se recibe hasta la posibilidad de que uno recorra su ayuntamiento y desde la cubierta vea el territorio que da sentido a ese ayuntamiento. Sergio lo hace operando a través del tiempo, la conciencia de la preservación de una materialidad que trasciende el momento y nos conecta con otros pasajes en el tiempo. Desde luego, el espacio del patio maravilloso de Tizón y Ripoll lo consigue en un sentido seguramente muy visible, ¿no? Desde esta superficialidad con la que tú lo analizas. Pero el proyecto de Rodrigo y de Nazaret de algún modo demuestra que en hacer que una fachada no sea solamente una línea, es decir, no sea una cortina que deslinda lo público de lo privado, en cualificar espacialmente esa banda de intercambio, la arquitectura también se la juega. Porque, verás, la ciudad se funda también, esa que tú dices de Uyuk, por ejemplo, no casualmente en el momento en el que se desarrolla la escritura y se puede codificar por escrito un sistema complejo de convivencia que regula, entre otras cosas, lo que es privado, pero señala lo que es público, la necesidad de lo público. Así que yo creo, Vico, que en realidad estas cuatro arquitecturas sí contribuyen a enriquecer ese marco físico, donde tiene lugar o donde debería seguir trabajándose en pos de intensificar la relación interpersonal que quizás se está perdiendo. Se mida en un índice o se mida simplemente como en lo cualitativo de tus palabras, ¿no? Pero bueno, que se defiendan ellos también, ¿no? Ahora me defiendo yo de ti, porque parece que he marcado una línea beligerante en el que yo no he marcado con ustedes, pero que me parece muy bien, que está perfecto. Yo no me puedo venir a menos ni a más porque no estoy atacando a nadie, simplemente estoy marcando. Ahora, fíjate, estarás de acuerdo conmigo que la arquitectura utilitarista de los años 70, aquí en nuestra tierra, Sevilla, te digo porque
porque yo me he criado en el barrio de San Diego, que no se va a poder llevar jamás ningún premio por nada, más que por tener quizás jardines bonitos, ¿no? Pero no arquitectónicamente, o sea, porque aquello es lo que es. Edificios de 8 a 12 plantas, en cada planta 4 viviendas y vámonos que nos vamos, ¿no? Son colmenas. El problema no es ese, tío. A ver, te lo pongo fácil. Yo no digo que la arquitectura venga a resolver, porque esto es un problema multifactorial, como todo lo que atañe al ser humano. El ser humano es complejo per se. ¿Qué significa complejidad? A lo mejor ustedes lo saben, pero yo soy muy didáctico y lo tengo que explicar. Cuando hablamos de sistemas, hablamos de sistemas simples y sistemas complejos. Un sistema simple es, yo qué sé, la receta de una tortilla de patata. Y todavía hay gente que se pelea por la cebolla o no. Eso es un sistema simple. Sabemos cuáles son las partes que intervienen, sabemos cuál es el resultado que esperamos. El ser humano no es así. El ser humano es la variante que imprime complejidad a cualquier sistema. Esta es nuestra realidad. Los mejores psicólogos, sociólogos, politólogos, arquitectos, urbanistas del mundo se pueden reunir a hacer la ciudad perfecta. De hecho, hay un estudio que se inició en México, de consultoría desde el Instituto de Ciencias de la Complejidad de la UNAM, donde estaban la Universidad Autónoma de Barcelona, la Complu, la propia UNAM, la Universidad de Buenos Aires, estaban trabajando sobre cómo hacer la ciudad inteligente perfecta. Y, por supuesto, no lo van a encontrar, porque es el factor humano el que destroza esta posibilidad de previsión. ¿Por qué hablo de San Diego? Hablo de lo que yo conozco como mi infancia, y no es una idealización. San Diego era feo de cojones, lo sigue siendo, y sin embargo, de los barrios obreros de los años 70 en Andalucía, pues salieron, pues la mayoría de los que estamos aquí sentados y somos profesores de universidad, somos ingenieros o estamos trabajando en hospitales o son arquitectos, son lo que quieran. También mucha gente se fue por el camino de en medio, se metió en la droga, lo que quiera. Lo único que recordamos de nuestras infancias eran esas posibilidades ilimitadas de juego en sitios donde ni siquiera había mobiliario para jugar. Porque la primera vez que entró el mobiliario para jugar eran, a ver si ustedes se acuerdan, esos castillos monstruosos de hierro, soldados, que si te subías arriba y caías, seguro que te partías algo. Y después habían los toboganes de lámina que cuando se oxidaban te rajaban las piernas por... Era una porquería. Yo no sé quién parió aquello, en qué chatarrería se le inventó a alguien algo de esto, ¿no? Y la gente ponía en eso. Eran horribles, pero no necesitábamos los mobiliarios urbanos. Y no estoy diciendo, perdónenme, que cualquier tiempo pasado fue mejor. O sea, cualquier tiempo pasado fue anterior y punto. Sin embargo, la percepción de la vida, el cómo entendíamos la vida, la ligereza de ella o hacia dónde teníamos que ir, pasaba siempre por el filtro de la necesidad de hacer cosas juntos. O sea, las veladas, por ejemplo, en los barrios obreros era algo común. Llegaba el verano y la primavera, sobre todo el mes de agosto, que es cuando coincidían las vacaciones de todos los obreros, y se hacían veladas en los barrios. Ahora mismo no se hace ninguna velada en Sevilla, más que la de Triana, por lo que tiene de tipismo. Pero no hay el concepto del barrio como unidad de vida. Y lo que decías es muy interesante, ahora voy contigo, ahora te doy caña a ti. En Uyuk no había escritura, la escritura parte 2000 años después, nos aparece la cuneiforme en Uruk, ¿no? en Mesopotamia. Tienes razón, cuando dice, ¿cuándo se rompe esa tribalidad? Cuando dejamos de conocer, pero no cuando dejamos de conocer, fíjate, esto es muy interesante, no cuando dejamos de conocer al que nos dirige. Por suerte o por desgracia, siempre acabamos conociendo al que nos dirige. El problema no es conocer al que nos dirige, el problema es desconocer al que vive a nuestro lado. Y de hecho, si se fijan ustedes en los primeros códigos de leyes, me refiero al código de Ur-Nammun, por ejemplo, que es del 2700 antes de Jesucristo. El código de Ur-Nammun, muy posterior a la ciudad de Uyuk, el código, 5000 años después, el código de Ur-Nammun redunda constantemente en recuperar la confianza en el vecino. Os pongo un ejemplo. Dice, ¿te acuestas con la mujer del vecino? Te mato. ¿Me roba? Te mato. Una cosa que me gusta mucho, que les gusta mucho a los arquitectos. ¿Te metes en mi linde? Te mato. O sea, esto está muy divertido, ¿no? O sea, ya hace 4500 años, si te metías en la linde, si retranqueabas tu casa y ocupabas la calle, te mataban. No te daban una cachetada, te mataban, ¿no? Te mato, ¿sabes? Y sin embargo, hay otras leyes dentro del Código de Ur-Nammun que dice, si se te olvida cerrar tu acequia e inundas la finca del vecino, arruinas su cosecha y lo condenas a la muerte, no te matan, te multan.
Y además te obligan a sostener económicamente al vecino con lo que tú coseches. ¿Por qué hacen eso? Porque entienden la diferencia entre el error inintencionado y la ruptura de la confianza social que va de la mano de la mentira, el robo, el estupro, el asesinato. Y las leyes están fundadas para evitar la incertidumbre, o sea, para reafirmar. Lo que te quiero decir es que, ¿de qué manera, en una sociedad desnaturalizada como la que vivimos, o naturalizada hacia el individualismo atroz, de qué manera la arquitectura puede girar esto? ¿Cómo nos puede hacer volver a descubrir al vecino sin que el vecino se sienta ofendido porque nos metemos en su intimidad? Que esa es otra. Ahora hemos descubierto que todo el mundo tiene una intimidad súper valiosa, que es mentira. Yo creo que vamos a repartir el micro por esa parte porque, mira, Vico, hubo un tipo de San Diego que fue a la ermita de Sergio y pintó un escudo del Betis. O sea que, ¿verdad? Se producen conversaciones cruzadas. Claro. Así que yo creo que a eso te siguen respondiendo ellos, ¿no? Bueno, como no he hablado antes, supongo que me toca hablar un poco. Te quería dar primero un pequeño truco. Has pedido a ver quién conocía a todos sus vecinos. Hemos sido igual 3. Claro, yo vivo en una finca familiar, ¿vale? Entonces, claro, pues es familiar de mi mujer, mis cuñados y con la suegra, con lo cual, claro, no soy arquitecto, soy casi un héroe. Pero yo te quería... A ver, lo que comentabas tú, que has hecho referencia un poco a nuestro proyecto, que yo lo he tomado a bien, la referencia a nuestro proyecto, yo quería señalar otra cosa del proyecto. Realmente nosotros siempre estamos preocupados por los límites, o sea, primero entre los límites entre lo público y lo privado, y después por la relación de la gente que va a vivir allí. Está claro que las viviendas, y sobre todo cuando haces vivienda de protección oficial, tú trabajas con unos estándares y con unos metros cuadrados que tienen que ser así. Entonces, la posibilidad o el margen que tienes es dignificarlos lo máximo posible con sus espacios comunes, pero no entendiendo el espacio común como un espacio residual. O sea, nosotros en las plantas, cuando Juanmi, el señor de la vara, os ha explicado el proyecto, aparecían unos vaciados. Pero esos vaciados no son espacios libres, comunes, sueltos. No sé si me explico muy bien. A esos vaciados se asomaban las terrazas particulares de la gente. Cuando tú circulas por el edificio, no circulas por los espacios comunes para dirigirte a tu vivienda a escondidas. Aunque quieras ir a escondidas, no podrás ir, porque los del balcón del segundo te ven y tú lo ves. Entonces, esto nos pareció muy importante en nuestro proyecto. No solo que colonizaran lo común, sino que todo el mundo participara. Porque creemos que realmente, actualmente, las leyes del mercado son súper duras. Entonces, súper duras, ¿qué quiere decir? Que el zaguán, los elementos comunes, no se venden. Entonces, eso no tiene valor. Hay que comprimirlos al máximo. Tienes que entrar por un tubo a tu vivienda y subir casi a escondidas y llegar a tu remanso de paz, que es tu vivienda. Eso hace que nos eduquemos así. El momento más terrible de entrar en el edificio es entrar, de hostia, a ver si no me encuentro a nadie, puedo subir solo en el ascensor y no le tengo que hablar del tiempo o fingir que miro el móvil cuando sabemos que en el ascensor no tengo cobertura. Entonces, pero ya estamos educados así. Entonces, desde nuestra mínima intervención en esta edificación, creíamos que algo que podemos aportar, porque siempre los arquitectos tenemos que solucionar un programa. O sea, eso está claro. Hay un programa y hay que solucionarlo. Y lo sabremos solucionar. Hacer viviendas, pues sabremos hacer. Nos darán peor. Hay que solucionar también un tema económico, que es el tema del promotor. Pues lo solucionaremos. Hay que solucionar un tema climático, un tema del emplazamiento. Todo esto lo tenemos que solucionar. Pero siempre tenemos que intentar aportar algo más. Entonces, en este edificio, nosotros tuvimos la suerte, porque al final necesitas a un promotor que confíe en eso, pero al final la arquitectura mueve mucho dinero. Entonces, ese a veces es un problema muy grande. Cuando un promotor te dice, ¿tú por qué has hecho
este trozo de pasillo de 1,50 cuando con 1 metro tenemos suficiente, y tú le dices, no, porque aquí pueden pasar cosas. A ver, lo tiene que entender. Nosotros tuvimos la suerte de que el promotor, tanto el primero como el último, que ya os ha dicho Juan, que pasó por varios, lo entendió, o no sé si lo entendió, pero lo tiró para adelante. Entonces pudimos generar como este punto donde realmente hay conexiones, pero forzamos, ya te digo, las conexiones, aunque no quieran, porque a veces en los edificios los espacios, te digo, los espacios comunes son espacios sobrantes, la azotea, pero ¿quién sube a la azotea? No sube nadie. Los bajos, no, porque no. Vale, muy bien, pero están ahí. En los bajos juegan los niños. Hay otros que se quedan en casa, miran a los niños o están felices de que los niños estén abajo y que no tengan el coñazo. Pero, yo te digo, creo que lo que tú buscabas, comentabas, perdona, de que necesitamos que la gente se relacione, nosotros también creíamos que en este caso lo podíamos aportar. Y no solo eso, sino también lo que te comentaba, no solo del edificio para adentro, sino intentar desdibujar los límites con la ciudad. O sea, realmente que el propio edificio ofrezca algo para la gente que está pasando. Hay una pequeña jardinera que se convierte en un banco que está debajo de un voladizo. Entonces, ya es un sitio donde estar a gusto. Igual, simplemente el hecho de estar allí ya te hace interactuar con la gente que entra, que sale. Una de las diapositivas que ha enseñado Juanmi, que eran, estaba lo de los patios mallorquines, que son muy impresionantes, y después las 2 sillitas en la puerta de la casa. A mí ese me parece brutal, porque realmente poniendo una silla ahí ya diluyes el límite entre lo privado y lo público. Ya te obligas a ti mismo a interactuar con la gente de tu. Entonces, creo que pequeñas intervenciones siempre son importantes. Y una vez oía a Carmen Pinos que decía, tened en cuenta que cualquier intervención que hagáis vosotros hace ciudad. Aunque sea colocar un banco, eso también hace ciudad. La ciudad es el sitio donde nos relacionamos. Entonces, realmente estamos como construyendo la sociedad. También te lo decía lo del banco, porque realmente en esa imagen un poco sesgada salía el banco que mira hacia adelante. Es verdad, pero realmente si miras hacia arriba, el del segundo te está mirando desde su terraza y el del tercero, que está un poco más retrasado, también te puede ver. Entonces, tú los ves a ellos, no es como una concatenación de espacios sueltos, porque creíamos que no resultaría. Ya está. Bueno, yo lo primero que querría decir es que coincido prácticamente al 100% con la exposición que has hecho. Y, de hecho, después de escucharla de forma estructurada, como lo has hecho, me produce una sensación de desolación. Es decir, si la ética desaparece, no es la guerra, es el final. Entonces, ahí me has sacado un sitio y me has puesto en otro, sin necesidad de ningún esfuerzo propio. Yo creo que aquí también hay un tema importante en el planteamiento que has hecho y es quiénes son nuestros vecinos. Porque una cosa son los vecinos y otra los conciudadanos. ¿Dónde ponemos el límite? ¿Son la gente que vive en nuestro edificio? ¿Son la gente que vive en los 3 edificios alrededor nuestro? Yo vivo en el edificio donde vivo en Madrid, hay 170 viviendas, somos casi 400 personas viviendo en ese edificio. Viven más personas en ese edificio que en Garralda, que en el pueblo que hemos trabajado. Es decir, que el espacio de socialización nuestro son los ascensores y la portería, porque mucha gente se para a hablar con el portero y al final es un nexo de unión también entre muchos vecinos. En Garralda la gente no socializa en el ascensor, porque prácticamente yo creo que solo hay 2 ascensores en Garralda que están en cada uno de nuestros bloques, porque había que ponerlos porque tienen que ser accesibles. No socializan en el portal. De hecho, no socializan ni en la calle, socializan en el monte. La gente va a caminar al monte, los niños van a correr por el monte a hacer cabañas entre los helechos. Yo jugaba así cuando era pequeño en Asturias. Entonces, la gente allí, para nosotros lo que era importante era tener esa conexión directa con el campo, con el monte. Y las terrazas que proponíamos, que también fue una lucha, porque al final son espacios que computan, pero le restan espacio a las viviendas, era tener esa sensación de comunicación con el resto de vecinos de Garralda, porque la gente va de su casa paseando por las calles y la gente está en los balcones. En verano, casi toda la gente mayor está en los balcones y va saludando al que va pasando. Y nos parecía importante ese punto donde en nuestro caso yo creo que era la mejor forma de resolver
participar en esa socialización o aportar o controlar a los niños que tienes en el campo jugando, por lo menos verlos desde casa. Lo que está claro es que en un pueblito como el que mostrabas, los problemas de la urbe se diluyen mucho. Yo no vivo en Sevilla capital, yo vivo en Utrera, casi capital del mundo debería de ser, ¿no? Y hay algo que... A ver, les voy a contar por qué te he dicho lo del banco y lo voy a unir con lo que tú acabas de decir. Fíjate, os cuento un chascarrillo, me reunió el alcalde de Utrera, precisamente por estos discursos que doy, de oye, ¿cómo podemos hacer para que esto vaya mejor? ¿No? ¿Qué podemos hacer con el pueblo para que esto vaya mejor? Y una de las cosas que le pedí fue que pusieran más bancos. ¿Por qué? Porque cuando paseas por el pueblo hay muy pocos bancos. De hecho, nos hemos inventado hasta un concepto que es la arquitectura hostil. No sé si lo habéis visto, a mí me genera mucha desazón el concepto de arquitectura hostil. Son esos bancos que tienen pinchos. Son esos bancos que no te pueden, no acostarte, no te puedes ni sentar. Y de hecho hay hasta un proyecto para meter dinero, se bajan los pinchos, te sientas y después son una campanita, óyelo por la cuenta que te trae, levántate porque si no te pinchan, ¿no? Y entonces yo le decía al alcalde, pon más bancos. Y me decía, en la cuesta del merendero hay muchos bancos. Digo, pero tienen un problema. Los bancos que nos encanta utilizar a los seres humanos son los bancos que están en esquina, no los bancos que están así en línea. Los bancos del paseo del merendero siempre están vacíos. Pero si vas a un parque, ves que los bancos que están en las esquinas son los que están llenos. Porque permiten que haya 3 o 4 personas en un banco y otras 3 o 4 personas enfrente y hablar los unos con los otros. En vuestro modelo, vuestras casas están así, con lo que puede generar esa comunicación entre uno y otro. Es que yo no voy en contra de nadie, ¿eh? No vaya a decir, ya se está viniendo el bico abajo, ¿eh? Que no me ha gustado eso, ¿sabes? Bueno, entonces... Por eso es lo que te decía del banco, ¿no? O sea, los bancos que están enfrentados siempre son bancos, o en L, son bancos que permiten la comunicación, que en el fondo es lo que creo que necesitamos. Yo os traslado nuevamente la pregunta, o sea, y yo entiendo lo que decías, de que vives en un ascensor. Sin embargo, en las barriadas de los años 70, donde San Diego son 132 bloques, con una media de 9 plantas por bloque y 4 apartamentos, imagínate, y aún así tenía el acierto de las zonas verdes, que es donde jugábamos los niños. ¿Qué podríamos hacer? O sea, ¿qué se nos podría ocurrir para forzar de alguna manera esa vuelta otra vez al juego? Porque sin la vuelta al juego estamos perdidos. Esto ya os lo digo, lo pongo encima de la mesa. O sea, ahora mismo los datos que tenemos, me voy a poner súper dramático, y no te he generado una emoción, sino que te he movido a la razón con una argumentación y te he situado de un panorama a otro. Ahora mismo ya tenemos la ansiedad y la depresión como la primera causa de suicidio infantil y juvenil en España, y nuestros jóvenes son los que menos tiempo pasan con otros jóvenes de Europa. O sea, las correlaciones son inmediatas, o sea, no hace falta hacer un trazo demasiado grueso, las connotaciones son inmediatas. Yo recuerdo aquellas viviendo, esos sitios que te lo vendían con y espacios públicos, y casa social, y eso, ¿dónde está? O sea, ¿se podrá volver a sacar o es esa especulación atroz la que nos impide el tener esos espacios de juego? Porque al final lo que estamos haciendo es destruir el tejido social, ¿no? Y que coja el micrófono que quiera. Vale, por ejemplo, yo. Pues, Vico, yo creo que ante la pregunta de qué podemos hacer, esta Bienal de Arquitectura intenta señalar algunos proyectos que tienen un cierto carácter de ejemplaridad. O sea, apuntan para la profesión posibles caminos, que ya sea en San Diego, porque hay proyectos premiados en entornos que puedan ser análogos, o en cualquier encargo, por menor que sea, porque cubrimos como un amplio espectro de escalas, de lo más minúsculo hasta un abordaje territorial, abogan por este beneficio social que la arquitectura conlleva. Así que, de algún modo, la Bienal se proyecta como un mensaje a la sociedad: esto es lo que la arquitectura puede hacer para cualificar el lugar en el que vivimos. De algún modo, tienes como 20 microrespuestas expuestas ahora mismo en Artillería. Aquí esta mañana se han presentado 4. Tristemente, estamos de acuerdo contigo, Vico, en que eso no es la media de la arquitectura que se construye en España. Estamos señalando caminos ejemplares. La arquitectura que a un nivel medio se construye en España está regida por esas fuerzas que tú
tú mencionas, a las que haces alusión. Así que, de algún modo, desde aquí proyectamos caminos que en semilla contienen una posibilidad de un futuro mejor. Cada una de estas propuestas son una posible respuesta a la pregunta que tú dices, que efectivamente es candente, ¿no?, en la contemporaneidad y que nosotros compartimos contigo, claro. ¿Ya no tienes miedo? No, ya no tengo miedo. Mira, yo quería comentarte una cosa que, bueno, ante todo, por si acaso lo que voy a decir genera como controversia o contradicción, que puede parecerlo. Para mí sí que es importante que exista un espacio comunitario cercano a las viviendas donde se pueda generar vida y desarrollar vida. Desde ahí, ¿vale? Primero te voy a contar mi caso particular, que ya sé que no se puede tomar como una ley general, pero que al final es como una experiencia que a mí me hace como reflexionar en cuanto a ciertas cosas. Yo he crecido en un pueblo de unos 9.000 habitantes, con lo cual he sido educada como en una relación con los vecinos, he podido ir sola al cole, he vuelto sola, o sea, quiero decir, había como cierta libertad de movimiento. Llegué a Madrid, estudié la carrera en Madrid y hubo un momento en el que ya me fui a la casa donde vivo ahora, ¿no? Esta casa es de 1900. En ella está viviendo todavía la segunda generación de la gente que nació allí, ¿vale? Es decir, mi vecina, por ejemplo, que falleció este año, tenía 80 y pico años y había nacido en esa casa, ¿vale? Y se había criado allí y había desarrollado todo. Cuando yo llegué, en esa casa, en el bloque completo, ya existía esa confianza de la que tú hablas, ¿no? O sea, quiero decir, Manolita conocía a Pili, Pili conocía a no sé quién, entonces al final tú llegas y ellos te abren la comunidad, por decirlo de alguna manera, y te invitan a formar parte de ella. Entonces, pues yo me iba, pues ella pasaba, me cuidaba las plantas, al gato, o sea, quiero decir, había confianza total, yo le dejaba las llaves en cualquier momento. Reflexión número 1 que te hago. Estoy hablando de un bloque de viviendas, con todas las viviendas tienen como vistas al exterior, pero tiene 2 patios interiores. No hay ni un solo espacio comunitario, pero ahí se desarrollaba vida y se desarrollaba comunidad a través del paso del tiempo y a través de la confianza que existía a los vecinos. Entonces, ¿la arquitectura puede hacer algo? Sí. Creo que sí, y por eso creo que, o sea, yo apuesto porque si te facilita esos espacios comunitarios pueden existir, pero no se puede cargar a la arquitectura con la alineación que está apareciendo en el individuo, porque al final, si yo voy en el metro o en el autobús y tengo que estar aguantando a un tío que está hablando con los cascos y le está contando su vida al otro y me está molestando a mí porque me está generando ruido ambiente, ¿no?, que eso sucede todo el rato, tampoco puedo decirle, oye, ¿te importa quitarte los cascos y no hablar? Que es que estás compartiendo este espacio conmigo y yo voy leyendo, por ejemplo, ¿no? O sea, eso estaría como políticamente incorrecto. No, pero tengo que aguantarme. Entonces, ¿cuánto podemos hacer? Pues no lo sé. Y la segunda cosa que quería comentar es que yo me acuerdo cuando estaba en la carrera y, bueno, pues yo tenía siempre como referencia, me gustaba muchísimo los Smithson y Van Eyck, ¿no? Entonces, para ellos... de alguna manera, bueno, pues ellos crearon los espacios intermedios, o sea, estarían antes, pero les pusieron como ese nombre, ¿no? Y a través de ahí se desarrolló como una teoría. Uno de los edificios más emblemáticos lo han derribado en Londres, porque no funciona. O sea, no funciona o no se le ha conseguido dar vida a esos espacios. Y yo me acuerdo que cuando desarrollabas proyectos de viviendas y tal, pues recuerdo a algún profesor que me decía, mira, esto ya se ha hecho y ha fracasado. Estos espacios no se usan. Entonces, nosotros creo que lo vamos a seguir intentando si tenemos ese pensamiento, pero no se puede como cargar a la arquitectura, porque sobre todo la arquitectura parece que tiene mucha fuerza, pero es que la arquitectura va de la mano de la administración. Entonces, si la administración no hace algunos movimientos necesarios, sobre todo en ciudades donde los individuos tienen mucho tiempo de soledad, ¿no? y muchas necesidades de compartir, pues yo qué sé, madres solteras, con abuelas, ¿no? O sea, pues poco se puede hacer. No sé si, o sea... No, te entiendo perfectamente. Hola. A ver, yo creo que tenemos una profesión que está precisamente basada en la desconfianza. Nosotros terminamos una carrera, nos habilitan con un título y enseguida nos imponen una normativa. Es una cuestión de desconfianza, ¿no?, que nos dice cómo tenemos que hacer las cosas porque no se fían que nuestra habilitación nos capacita con suficiente credibilidad como para poder desarrollarlas de forma libre o según nuestro criterio. Esa es la base. La realidad no es esa. Yo creo que también Ángel apuntaba un poco a eso, que intentamos proponer
caminos un poco de resistencia, caminos críticos, que propugnen espacios, que propugnen la construcción de estos círculos mágicos donde tiene lugar el juego, como en el escudo de Aquiles, ¿no? Donde espacios donde las reglas son distintas, donde se puede jugar, donde se puede juzgar, donde pueden suceder cosas. La construcción de esos círculos mágicos, yo creo que estamos comprometidos todos los equipos que están aquí, ¿no? En la construcción, no sé, hay gente que habla de ambiente, hay gente que habla de confort. A mí me ha gustado esto que has dicho de la confianza. Yo creo que quizá cuando uno entra a un espacio y se siente a gusto tiene que ver con estos valores también. Siempre los había asociado a otras cuestiones. Seguramente el sentirte a gusto tiene mucho que ver con sentirte seguro, con confiar en lo que va a suceder, lo que va a pasar, ¿no? Quizá todos los equipos que hay aquí se han acercado también a las obras buscando esa confianza. A ver, me explico. No vemos ya soluciones especulativas, no vemos soluciones que se acercan a la conjetura, que se acercan libremente pues, a una fantasía, a una ensoñación y la implantan en un lugar. Todas las soluciones de las que hemos hablado pretenden conocer ese lugar, pretenden conocer las reglas con las que se han escrito, sus idiomas, sus lenguas, sus símbolos, su tradición. Quizá en esta propuesta apocalíptica que tú nos haces, ¿no? Donde a este árbol se le cortan las ramas, se le corta el tronco, quedan las raíces. En el fondo es de lo que va todo esto, ¿no? Esas raíces que intentamos conocer, que intentamos valorar, que tienen que ver con muchísimas cosas, con la tradición de lo que nos ha hablado. Quizás sea esta confianza acumulada a lo largo del tiempo que ha ido produciendo pues, una serie de manifestaciones de todo tipo, culturales, religiosas, sociales, con círculos mágicos variados, ¿no? Y que nos hemos intentado acercar siempre con esta idea de compromiso, de objetividad. Quizá al recibir un encargo también de forma objetiva es algo positivo porque te hace valorar, analizando los valores. Si quieres un poco, nos acercaríamos ya más hacia la axiología, ¿no? A estudiar en el fondo qué valores son los que definen un lugar. Inevitablemente te vas metiendo poco a poco en ellos, inevitablemente te va implicando, te va empapando también personalmente. Yo creo que esa es una cuestión que se podía reflejar también en torno al método en el que hoy se hace arquitectura, en acercarse desde lejos para ir empapándose y producir ya no conjeturas sino respuestas en ocasiones a diversas cuestiones. Si hablo de esta cuestión de compromiso de entre todas las propuestas, ¿no? que se plantean hoy aquí, que se plantearon ayer, me gustaría hablar también de otra cuestión que yo creo que es interesante, que es la relatividad. Es que todas estas propuestas están asumiendo que nuestro momento es un momento más sumado a esa cadena, a ese eslabón de esa historia de la que has hablado. Creo que ya no pensamos que el nuestro es el más importante. Creo que pensamos, al menos yo creo que todos los que estamos aquí, que el nuestro es uno más que se suma un poco a ese devenir, a esa labor acumulativa del tiempo en los sitios, ¿no? Todo eso yo creo que es algo que hay que celebrar también, ¿no? Y que nos tiene que hacer mirar hacia adelante con objetividad, sin perder de vista lo que dices. Yo creo que es interesante. Yo te voy a plantear también una cuestión que en este caso pues, afecta a mi libro, ¿no? Y que tiene que ver con la confianza. Yo me he enfrentado a una mesa de absoluta desconfianza. Tiene que ver con una funcionaria que en un momento dado decidió poner y reunir una funcionaria, una persona. Da igual el organismo el que estemos hablando, al final siempre las cosas las hacen las personas, ¿no? Una persona que consiguió sentar a los anarquistas, con la Confederación Hidrográfica del Ebro, con los vecinos que habían echado de ese pueblo, con los nietos de los vecinos, con los alcaldes, los sentó a todos en una mesa, a los técnicos, todos estábamos allí, con una absoluta desconfianza el uno y el otro, ¿no? En el fondo eso era lo que había traído ese lugar. Construyó ese círculo mágico donde las reglas podían empezar a ser distintas y empezaron a cambiar las cosas, ¿no? Hablas en el fondo, de sociedades o de comunidades que se autodestruyen por la pérdida de esa confianza. Quizá en este caso, lo que yo he analizado del caso de Ruesta es una situación más belicosa, ¿no? Que hace que en un momento dado se corte algo, se elimine y se borre esa comunidad desde fuera, no desde dentro, ¿no? La relación es muy distinta. Hoy en día esas comunidades siguen existiendo. Después de 60 años la gente viene allí y celebra que en un momento dado vivió, cuando eran niños todavía, en ese pueblo. Es algo, la verdad es que es algo espeluznante, ¿no? Y pensar también que, por ejemplo, que el cementerio es el equipamiento más vivo de ese pueblo.
Y es así, o sea, el cementerio está permanentemente abierto porque permanentemente va la gente a dejar los restos, ¿no? Quizá el problema ahí es otro, el problema es cuando se destruyen las cosas desde fuera. Fíjate también, la destrucción es una cuestión interesante. La construcción de la presa de Yesa duró 30 años. 30 años en la cual los pueblos que había al lado estaban mirando permanentemente ahí, con una sensación de, yo imagino, de temporalidad absoluta, de frugalidad, de decir, pues bueno, un día me van a echar. No te permite echar raíces en un lugar y sin embargo esas raíces vemos que todavía existen, que todavía hacen que la sociedad se afiance a su territorio, a sus tradiciones, a sus... Y la verdad es que es algo que te deja verdaderamente perplejo, ¿no? Como en esta situación de transitoriedad, como si tuviéramos la maleta permanentemente debajo de la maleta, debajo de la cama, somos capaces todavía de construir esas raigambres, ¿no? Bueno, yo te lanzo esta pregunta, pero casi te resumo, ¿no? Con esta idea de que en el fondo, pues creo que todos los que estamos aquí somos un poco rebeldes también a esta condición, a esta situación, y que siempre vamos a intentar buscar el modo de producir estos círculos mágicos. Bueno, por alusiones, como dicen en el Parlamento. Sí puedes decirle a alguien que esté hablando a todo pulmón en el metro, tío, bájale 2 rayitas. Diferente es la respuesta del otro, pero sí puedes decírselo y además conviene hacerlo. Yo recuerdo cuando éramos chicos que si tirabas un papel al suelo, la vecina te veía tirar el papel al suelo y te caía un rapapolvo de categoría. Y hoy parece que no lo vamos a hacer, no vaya a ser que... Pero no pasa nada. Cuando lo haces no pasa nada. Yo lo he hecho, me gusta jugármela. Y cuando veo un niño, el niño coge eso y veo que la madre dice, ¡cógelo! A lo mejor hay que medir 2 metros para hacer eso, ¿no? Pero se puede hacer, o sea, se puede hacer, no pasa nada. No le estás golpeando, le estás diciendo, hijo, coge eso y tíralo a la basura. No pasa nada. Pero hay una cosa con respecto a tu proyecto. Tu proyecto es el de la ermita, la reconstrucción de... Hay una cosa que cuando lo he visto me vino a la cabeza. Entras y tienes una reja aquí y otra reja aquí, que lo que cubre es el ancho del vano de la puerta hacia una especie de pequeña bancada que tienes enfrente. ¿Por qué solo 2 metros? ¿Por qué no es más...? O sea, yo entiendo que la reja está hecha para que la gente no se meta ahí a dormir. Por eso mide 2 metros, porque es la longitud en la que una persona puede tumbarse en el banco y dormir. Pero ya no se puede juntar ahí una peña, hacer una fogata, que es lo que sucedía. Bueno, yo voy a primero hablar de algo un poco general y un par de cosas con las que me he quedado de lo que has dicho, ¿no? Creo que en general, bueno, qué bueno es escucharte, ¿no? Y qué bueno sería integrar la filosofía en nuestros planes de estudio, ¿no? Porque creo que, bueno, tanto los arquitectos, ingenieros, no sé qué bien nos vendría también tener todas estas reflexiones de una manera continua, ¿no? Yo recuerdo, no sé, quizá los más veteranos que estudiamos aquí en Sevilla, recordamos a Rafael González Sandino, ¿no? Que era un arquitecto, pero que realmente ejercía de filósofo, ¿no? Y era un personaje que sus clases eran de las pocas que estaban llenas completamente de alumnos sistemáticamente porque contaba algo que nadie en ese momento a esa edad había escuchado nunca, ¿no? Y entonces, bueno, estaría estupendo que pudierais entrar en muchas más capas, ¿no? De los planes de estudio. Luego yo me quedo con un par de cosas que has dicho, ¿no? Te he oído en otras veces hablar mucho de emociones, ¿no? Y creo que hila con una definición que me gusta mucho de la arquitectura, ¿no? Que habla que la arquitectura es siempre como una tensión constante entre sentimiento y razón. No hay arquitectura si es solo sentimiento o tampoco si es solo razón, ¿no? Entonces, en esa tensión constante es donde está la verdadera arquitectura. Pero claro, el sentimiento ya es hablar de emociones, ¿no? Parece que la emoción es una cosa hasta de género y es una cuestión que en los técnicos puede estar hasta mal vista, ¿no? Alguien que tiene que ser riguroso, normativo y tal, pues no sé cuándo se habla de la emoción, ¿no? Y entonces, bueno, pues yo creo que eso quizá con una formación más temprana y más constante en nuestras escuelas sería como mucho más natural que esa tensión fuese desde muy pronto, ¿no? En la profesión. Y luego otra cosa que, no sé, un poco por hilarlo, ¿no? Con la parte de mi proyecto que me gustaría contarte o hablar es sobre el concepto de intimidad, ¿no? Parece que la intimidad la asociamos siempre a una cuestión de encerrarte en un sitio,
cerrado, que no te vea nadie y donde estás tú solo y no compartes nada con nadie, ¿no? Y bueno, cuando trabajas en un espacio o proyectas un espacio de trabajo, creo que es importante entablar también como una reflexión profunda sobre la intimidad, ¿no? Y escuchaba o recordaba una reflexión muy bonita que contaba un maestro nuestro, ¿no?, Víctor López Cotelo, sobre esa relación de intimidad que él estableció cuando él daba clases en Múnich, en Alemania, durante 20 años, y su despacho tenía una ventana que era muy bonita para él, ¿no? No sabía por qué, era una cuestión seguramente de proporciones, de material, de tamaño, pero que era como su tabla. Él pasaba allí mucho tiempo, muchas horas sola en ese despacho, pero él llegó a establecer como una relación que él llamaba íntima con esa ventana que le permitía, bueno, pues eso que necesitamos no solamente en nuestro espacio cuando vamos a nuestra casa y nos retiramos, ¿no?, sino también en nuestro espacio donde pasamos tanto tiempo como son nuestros espacios de trabajo, ¿no? Y cómo, bueno, pensando en el ayuntamiento, cómo incorporar eso, ¿no?, también, ¿no?, la belleza que puede ser que un material o algo haga que tú en un momento dado pues lo observes, te haga, no sé, te transmita que tiene una capacidad de que, o te invite, ¿no?, a tocarlo, o te invite a apreciar cómo cambia la luz conforme la luz incide en él, ¿no? Y yo creo que, bueno, tiene que ver con emociones, ¿no?, sentimiento, esa tensión entre sentimiento y razón, que yo creo que es algo para mí fundamental, ¿no?, que creo que no debemos perder nunca en nuestro trabajo. No sé, poco más. No, pues lo que quiero decir es que os agradezco muchísimo el que me hayáis invitado, que hayáis sido valientes, pero bueno, como veis no me como a nadie. Simplemente entiendo que quizás el tono tabernario y bronco pueda dar la impresión de que quiero desayunaros, pero no tiene nada que ver con eso. Nada, felicitaros por lo que habéis hecho, por invitarme y nada, que a ver si es verdad que se cumple lo de la comida. Por supuesto que sí, verás, Vico, tú eres un gran defensor del enriquecimiento que otorga la mezcla, ¿no? Yo creo que los 4 proyectos de algún modo juegan con la idea del intercambio en diversos registros, porque todos tensionan, efectivamente, en este juego entre la razón y el sentimiento, exploran más allá de cauces reglados, ¿no? Así que yo creo que abogan desde la arquitectura por la mezcla. Y por otra parte, a nosotros la mezcla contigo, esta conversación nos ayuda a tener siempre sobre la mesa las que son las preocupaciones fundamentales del ser humano. Y bueno, nos ha recordado el sentido hondo que tiene lo que hacemos. Pues si tú empezabas con los griegos, vamos a terminar con los griegos, ¿no? Vamos a terminar por Platón, ¿vale?, si te parece. Porque el mito de la caverna, de algún modo, consustancialmente remite a la propia idea de proyección. Lo que proyectamos sobre un papel se construye finalmente y se hace realidad. Nosotros sí conseguimos salir fuera de la caverna. Pero Platón también tenía una analogía que yo creo que es muy jugosa en arquitectura, y a eso quizás se alude con lo de raíces locales, que es aquella que él establecía entre el ser humano y un árbol, ¿no? El ser humano es como un árbol, tiene anclajes, pero también está el albur, ¿no? El árbol en su movimiento tiene como ese deseo de proyección, de alzarse sobre el terreno, teniendo conciencia de que hay siempre una parte que permanece. Este escrutinio de la naturaleza al que Platón apunta, de algún modo, en ese supuesto origen simbólico de la arquitectura, la diosa que señala al ángel como en el equilibrio de unas ramas, y en ese principio estructural hay el arquetipo tanto del templo como de la cabaña, lo tenemos también muy presente. Verás, hay una imagen bien bonita, te habrás fijado en la presentación de Sergio, en la que se ve la ermita estática con esas piedras que él coloca como en una suerte de instalación artística, y las ramas del árbol que sale arriba están como desenfocadas porque se están moviendo, están en movimiento, ¿no? La piedra está quieta, pero el árbol se mueve. Nazaret nos aludía a Alison y Peter Smithson. Esa pareja de arquitectos británicos tiene un dibujo precioso que es casi un manifiesto, que a todos nosotros nos influye muchísimo, ¿no? Dibujan el muro al que se ancla la pieza que construyen en el paisaje, y junto a la casa, en el muro, hay un pozo que se ancla en el terreno, ¿no?, que construye como esta vertical hacia abajo, y hay un árbol cuyas hojas se mueven. La intersección de esa horizontal, ¿no?, el movimiento permanente, y la vertical, la conexión con el peso del pasado o con la imaginación, ¿no?, a la que aludía
Platón en la analogía del árbol es la que también tiene la arquitectura, que se sabe anclada a un sitio, ¿no? Enraiza y al mismo tiempo aspira a contar otras cosas. ¿Por qué no los deseos de interacción social que tú nos has recordado que son tan necesarios? Para nosotros, Vico, ha sido un placer tenerte aquí y, bueno, en general ha sido un placer escuchar 4 proyectos que apuntan posibles caminos para esa ética necesaria. Gracias a todos, muchas gracias. Nos vemos a las 5 de la tarde.